Necesitamos confiar totalmente en Dios, serle fieles y obedecer su palabra, porque al ser obedientes, eso traerá bendición y vida a nuestras vidas. Hemos venido aprendiendo en la lectura que hemos ido realizando lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, sigamos adelante leyendo su palabra y conociendo más a nuestro Padre y buen Dios, a nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo que está con nosotros por siempre y para siempre. Damos gracias al Señor, sean bienvenidos nuevamente a este tiempo de lectura bíblica donde nos unimos para la gloria del Señor en un tiempo muy especial y de bendición a nuestras almas, donde podemos recibir el consejo de la palabra del Señor, donde podemos nosotros deleitarnos en su presencia y ser obedientes, porque el Señor nos manda a escudriñar sus escrituras. Amén. La escritura santa. Padre, gracias, 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 Señor. No tenemos cómo pagarte, mi Dios amado, tanta gracia y tanto amor. Aquí estamos, Señor, rendidos ante ti, necesitados, agradecidos, Señor. Necesitamos cada momento, cada instante de ti, de tu palabra, de tu presencia, Señor. Te pedimos perdón por toda ofensa, todo pecado. Señor bendito Dios, precioso Padre, lávanos con tu sangre preciosa, mi Señor Jesús. Siga haciendo esa obra, maravilloso Dios, en cada una de nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Presentamos este tiempo de lectura, Padre, suplicándote que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, Señor, guiándonos, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Bendito Rey de Gloria, ayúdanos, Señor, siga haciendo esa obra en todo nuestro ser, Señor. Toma control de nuestra mente, nuestro corazón, Señor bendito Padre, que podamos recibir tu palabra, Señor amado, en humildad, en obediencia, Señor, con una actitud de reverencia, Señor, dándote la gloria y la honra solo a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quedamos reunidos en tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Ya casi, hermanos, bendito Dios, terminamos el libro de Deuteronomio y vamos a ver qué es lo que leímos en el capítulo 29. El Señor continúa hablándonos acerca de la obediencia, porque no solo es para su pueblo Israel, sino que vamos a ver que esta ratificación del pacto lo está haciendo con la generación que salió de Egipto, pero también con los que estaban por entrar y los que iban a permanecer en la tierra prometida. La obediencia a Dios trae bendición y vida. Eso hemos venido aprendiendo en la lectura de este hermoso capítulo. Bendito Dios, donde el Señor usa siempre a su siervo Moisés, reúne al pueblo de Israel para ratificar, confirmar el pacto que él ha hecho desde el monte Horeb. Bendito Dios, y lo confirma para que sea cumplido y que sea también respetado por todas las generaciones que han de venir cuando entren a la tierra prometida. Esto lo hace el Señor para asegurar su bendición, su protección, su respaldo a las nuevas generaciones si obedecen su palabra y se atienden al compromiso genuino con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver que el Señor usa a Moisés para recordarles la fidelidad que él tuvo con su pueblo, no solo cómo lo formó, cómo lo sustentó en Egipto, cómo lo liberó de esa esclavitud de 430 años, cómo el Señor los llevó en el desierto, los cuidó, los sacó con mano poderosa. Y dice la palabra del Señor que él tuvo cuidado, bendito Dios, de ellos, gloria sea al Señor, durante estos 40 años en el desierto. Y hay algo que es milagroso que pasó. Su ropa no se desgastó, su calzado no se desgastó también. Entonces vemos la mano poderosa de Dios cuidando aún sus prendas de vestir y su calzado. Bendito Dios, no sé si ustedes han experimentado, pero algunos el pie nos crece también, ¿verdad? De repente, cuando éramos jóvenes usábamos una talla de zapato y ya hoy ya de adultos mayores usamos otra talla. Entonces el Señor hasta de eso tuvo cuidado, de que su pueblo pudiera mantener el calzado y el vestuario, que no hubiese necesidad de que ellos estuvieran preocupados de qué vestir, de qué calzar. Qué maravilloso es el Señor. Entonces también el Señor indica que el pacto incluye a todo su pueblo, a la generación presente, a las generaciones futuras, incluye también a los extranjeros
que han decidido vivir en medio de ellos. Gloria sea al Señor. Todos tenían que respetar sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes divinas y perfectas. Bendito Dios. También leímos una advertencia contra la idolatría. El Señor sigue advirtiendo a su pueblo que hay consecuencias severas si caen en idolatría, sobre las consecuencias de servir a otros dioses, de hacer lo que esas naciones paganas a las cuales iban a entrar a Canaán hacían. Ellos tenían que apartarse, mantenerse puros y santos, fieles al Señor, un pueblo diferente, un pueblo en todo sentido santo. Bendito Dios. Y el Señor está comparando aquí la destrucción que habría que venir, similar a la destrucción que sufrió Sodoma y Gomorra, porque era una generación perfecta donde ya el hombre iba de continuo al mal y donde realmente desde grandes y pequeños se habían corrompido a hacer cosas, atrocidades, ¿verdad? Cosas abominables delante del Señor. Entonces también el Señor recalca en este capítulo que leímos la responsabilidad de obedecer. Nuevamente el tema de la obediencia. Miren cómo el Señor nos pide, como un padre también le pide a un hijo que obedezca sus instrucciones. ¿Por qué? Porque no quiere verle perecer, porque no quiere verle sufrir, porque no queremos ver que estos niños se desvíen y terminen en una cárcel o terminen en condiciones deplorables en la sociedad, sino que sean obedientes y que así honren a sus padres. Así nosotros tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial y tratar con la ayuda del Espíritu Santo de representarlo en todas las áreas dignamente, levantar su nombre, dar gloria a su nombre. Amén. Entonces el pueblo debe de obedecer las leyes para prosperar en todo lo que hagan. Ahí hay que subrayar. En todo lo que hicieran, Dios les prometió que los iba a prosperar, que los iba a bendecir si ellos eran obedientes. Al cumplir su parte del pacto, que era la obediencia, la fidelidad, el amor genuino, hacer un compromiso consciente, voluntario y firme de seguirle y de cumplir su palabra, entonces Él cumple la parte que Él había prometido de prosperarles, bendecirles y protegerlos de sus enemigos. Amén. Bendito Dios. También el Señor nos enseña como último punto clave el secreto de el secreto y lo revelado. Que hay en lo secreto, dice que pertenece a Jehová. Hay cosas que todavía no se nos han sido reveladas a profundidad. Detalles vemos en la palabra cómo va a ser el cielo, cómo va a ser la nueva Jerusalén, cómo va a ser nuestra nueva vida eterna delante del Señor, que hemos creído y le hemos pedido perdón al Señor de nuestros pecados. Hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos creído en sus promesas, en su palabra. ¿Cómo va a ser? La Biblia nos da, bendito Dios, esos principios, esa revelación, pero en detalle, hasta que nosotros le viéramos cara a cara cómo es Él. Bendito Dios, ahorita no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, podemos recibir su amor, podemos recibir su paz, podemos recibir su abrazo, sentir su gloria, su Espíritu Santo. Pero hermanos amados, lo secreto le pertenece al Señor y Dios le revela a su pueblo lo que a Él le place. Uno de los versículos que me recuerdo que a mí impactó mi vida cuando yo vivía en El Salvador, trabajaba allá en la colonia Escalón y allá había una pasarela donde habían puesto un texto bíblico y la palabra del Señor decía así: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa palabra está en Jeremías. Y eso, en lo que yo estaba haciendo el semáforo, el stop en el semáforo, me puse a leer y dije, ¿qué son esas cosas grandes y ocultas que existen, que tú no conoces, que no conocemos? Hay que clamar al Señor y Dios en su misericordia nos va revelando en su palabra cosas maravillosas que antes ni siquiera nos imaginábamos que existían ni pensábamos en ellas, y ahora Dios en su gran bondad nos revela en su palabra porque quiere instruirnos, porque quiere que nosotros sepamos, que nosotros no seamos ignorantes, porque la Biblia dice que por falta de conocimiento perece su pueblo. Entonces nosotros necesitamos conocer la verdad, que es Jesucristo, y la verdad nos hace libres. Así que qué precioso es poder compartir textos bíblicos visibles, porque esa palabra a mí me impactó y me quedé pensando.
cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, hay cosas grandes, hay cosas que no vemos. El mundo espiritual es real, la eternidad es real, la eternidad viene para nosotros y tenemos que aprovechar el tiempo. Amén. Pasamos entonces a revisar qué leímos en el capítulo 30 de Deuteronomio y ahí seguimos viendo la promesa de la restauración divina tras un arrepentimiento. El Señor, Dios Todopoderoso, le advierte, le enseña a su pueblo, a sus hijos, que si ellos desobedecen, incluso una de las consecuencias va a ser irse cautivos, que los iban a llevar cautivos a otros lugares, a otras naciones que se iban a diseminar en las naciones de la tierra. Y realmente, hermanos, a la luz de la palabra, vemos en la historia, vamos a ir leyendo cómo lamentablemente el pueblo se olvidó del Señor, el pueblo se fue en pos de otros dioses, el pueblo adoró ídolos de madera, de palo, el pueblo hizo todo lo contrario en un momento determinado de la historia. Incluso el rey Salomón, uno de los hombres más sabios que ha existido en la tierra, pero el más sabio de sabios, nuestro Señor Jesucristo, pero un rey que fue tan sabio, él sucumbió ante el amor de muchas mujeres y hemos leído que a los reyes se les había prohibido hacerse de muchos caballos, a tener muchas mujeres y tenían que tener esa copia fidedigna del libro de la ley y meditar en ella para que su corazón no se desviara. Pero como su corazón se desvió y desobedeció, entonces el reino de Israel, las 12 tribus fueron separadas. Fueron separadas 10 tribus al norte y 2 al sur. Entonces esas 10 tribus del norte fueron las primeras. Los asirios los conquistaron y luego poco a poco se perdió el registro de dónde están esas tribus. Y lo mismo después Judá, bendito Dios, fue llevada por los babilónicos y a pesar de que el Señor en su misericordia leemos desde acá la promesa que si ellos se arrepentían sinceramente de corazón, Dios estaba desde ya prometiendo que los iba a restaurar en respuesta a ese arrepentimiento y que Dios promete también recogerlos de las naciones donde estén a Israel, donde fueron dispersos, para luego de arrepentidos llevarlos hacia su tierra, bendito Dios. Y eso nosotros somos testigos, esta generación estamos siendo testigos cómo Israel surge como nación y están regresando, han regresado muchos israelitas, mucho pueblo de Dios, mucho pueblo escogido a su tierra. Entonces Dios mismo obra en sus corazones, dice, Él obrará en sus corazones para que le amen de verdad, para que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne y puedan amar al Señor y puedan ellos servirle y luego decidir personalmente y fielmente servirle y seguirle, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces también vimos que la ley, el Señor la establece accesible. Para nosotros es difícil, dice, ay, qué difícil, pero con Dios todo es posible. Si nosotros vamos tomados de la mano del Señor y tenemos amor y agradecimiento al Señor y nos rendimos, no es difícil. ¿Por qué? Porque es una respuesta. La obediencia tiene que ser una respuesta a ese amor que hemos recibido, a esa gratitud que sentimos en el corazón, nos empuja a querer servirle, a querer atender, a querer aprender de su palabra, a querer nosotros vivir conforme el Señor quiere que vivamos. Entonces, Dios enfatiza a través de Moisés que el mandamiento que Dios está estableciendo, bendito Dios, no es demasiado difícil, ni está lejos, le dice. No está en el cielo, ni está allá en el mar, en lo profundo, sino que está muy cerca. ¿A dónde? Aquí, en el corazón. Y luego en nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Bendito Dios. Y que la gente lo puede cumplir con su ayuda. Mire cómo es la mente humana. Si nosotros durante el día o en algún momento durante estamos haciendo algo, incluso estamos escuchando una alabanza, estamos cantando esa alabanza, aunque esa alabanza de repente ya se apagó, literalmente, ¿verdad? El sonido, pero de repente estamos haciendo algo y boom, en nuestra mente esa alabanza
Hoy íbamos con mi esposo en el carro y nos pasó algo bien precioso y nos ha pasado ya muchas veces que de repente vamos en el carro y él empieza a cantar una alabanza y es justo la que se me ha venido a la mente, el Señor me la ha traído y le digo yo, esa alabanza la tenía yo en la mente, estaba cantándola dentro de mi ser. Mire qué importante es de qué nos llenamos. Si nos llenamos de palabra, el Espíritu Santo va a traer esa palabra, vamos a andar meditando en esa palabra, en el testimonio de vida que tanto quedaron registros acá, tanto las acciones buenas como las acciones malas. Perdón, que muchos creyentes, mucho pueblo, muchas personas realizaron, quedan para enseñanza nuestra, para un gran mensaje, para compartir también con las generaciones que vienen. Es algo muy precioso. Entonces tenemos que llenar nuestra mente de palabra del Señor, hablar con Dios y también adorarle en los tiempos que andamos. Bendito Dios. Entonces el Señor nos enseña en este capítulo que leímos, del versículo 15 al 20, que nosotros tenemos una elección de vida. Tenemos que elegir entre la vida o la muerte. Los dos caminos están al frente. La vida simboliza la obediencia, que aunque a veces a nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa se nos hace tan difícil, pero si estamos enamorados del Señor y agradecidos, no nos va a costar porque el Espíritu Santo nos va a ayudar y vamos a confiar plenamente en Él. Entonces tenemos la decisión de tomar la obediencia, ser obedientes o ser desobedientes. Si nosotros amamos a Dios, vamos a ser obedientes a su palabra y esto va a traer vida, bendición, va a traer paz a nosotros, a nuestro corazón y en el caso de su pueblo va a traer multiplicación, bendición en la tierra prometida. Pero la desobediencia, el desvío hacia otros dioses, va a conllevar a la destrucción completa de su pueblo. Así que también tenemos nosotros esa lección, ¿verdad? No nos olvidemos del Señor, tratemos de servirle. Bendito Dios. Entonces vemos, bendito sea el nombre del Señor, que continúa en el versículo 19, ese llamado a escoger la vida. El Señor hace énfasis, como que nosotros le pongamos a nuestros hijos, ¿qué quieres? ¿La vida o quieres estas consecuencias, la muerte? Obviamente nosotros le vamos a decir, mira, enfócate aquí en la vida porque esto te conviene. Yo te quiero ver bien, yo te quiero ver feliz, hijito, que crezcas en todo, que te mantengas apartado del mal, apartado de todas las cosas que te puedan hacer daño. Entonces, el Señor hace algo muy especial. Invoca al cielo y a la tierra como testigos de que el pueblo debe de elegir la bendición y no la maldición. Se les exhorta a amar a Dios con todo su corazón, a apegarse a Él, a aferrarse a la vida que es Él. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, la bendición, la obediencia no tiene que ser una carga impuesta, inalcanzable, no. Tiene que ser un camino que voluntariamente nosotros elegimos. Bendito Dios, para querer estar bien con el Señor, para ser obedientes, cumplir su palabra y disfrutar de la vida y de la prosperidad, la verdadera prosperidad que el Señor nos da. Cuando somos prósperos, cuando tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando estamos a cuentas con el Señor, cuando estamos cumpliendo el propósito de Dios, que tu propósito se cumpla en mi vida. Queremos hacer tu voluntad, entonces vamos a ser nosotros verdaderamente prósperos. Bendito Dios. Así que, habiendo revisado así panorámicamente qué fue lo que leímos el día de ayer, vamos a continuar la lectura ahora en el capítulo 31 y 32 de Deuteronomio y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué es instalado como sucesor de Moisés. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones de delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, y con tu tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado.
Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y y dijo en su presencia a todo Israel: Esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Jehová va delante de ti y estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo: Al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos, y harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviréis sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Jehová dijo a Moisés: He aquí que he acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y se presentaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en columna de nube, y columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y saciarán, y se engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordatorio por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Orden de guardar la ley junto al arca, del versículo 24 en adelante. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: Tomad este libro de la ley y ponedlo
al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mi pueblo todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho el mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Cántico de Moisés del versículo 30 en adelante, e incluye todo el capítulo 32. Gloria sea al Señor. Capítulo 32, sí. Bendito Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre, y Él te declarará. A tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad, y lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos. Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y con carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurín y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo.
Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré, males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fieras ardientes y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpiente de la tierra. Por fuera desolará la espada, y por dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano más poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiere vendido y Jehová no los hubiere entregado. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viniere que la fuerza que pereció, que no queda ni un siervo libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo sano. Y no hay quien pueda librarse de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano. Y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para formar posesión de ella.
Se le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán del versículo 48 en adelante. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube acá a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte en el cual subas, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Gloria sea al Señor, bendito Dios. Ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. Vamos a continuar con la lectura de este día. Nos corresponde leer el capítulo número 4 del libro de los Hechos. Gloria sea al Señor. Pero el día de ayer, gloria a Dios, vimos puntos muy importantes, temas que pudimos meditar en la lectura. Gloria sea al Señor. En el libro de los Hechos pudimos ver primeramente la sanidad milagrosa de un cojo. Pedro y Juan subieron a orar a un templo llamada La Hermosa. Entonces en ese templo estaba un cojo de nacimiento y este hombre ya tenía 40 años de estar en esa condición. Y él extiende su mano y les pide una limosna. Pero Pedro, bendito Dios, y Juan, viéndolo a los ojos directamente, fijamente, le dicen que ellos no tienen oro ni plata, pero de lo que tienen, algo más grande, más valioso y poderoso. En el nombre de Jesucristo, le pidieron que se pusiera de pie y este cojo fue sanado y pudo entrar a alabar al Señor. Pedro, bendito Dios, hace de parte del Señor este milagro, no por su poder, sino por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ante este milagro la multitud se queda impresionada, ¿verdad? Y piensan que es poder y autoridad de Pedro. Pero no, realmente Pedro también más adelante aprovecha para explicarles que no es en su poder, sino que en el poder de Jesucristo. Jesucristo sigue obrando ahora a través de sus discípulos, de sus creyentes. Nos llama la atención que 40 años estuvo este hombre postrado ahí, hermanos, esperando, bendito Dios, una limosna, pero Dios tenía preparado algo mejor para él, la sanidad de su cuerpo completamente. Y el número 40 en la Biblia lo encontramos muchas veces y no es casualidad que el arca de Noé, ¿verdad? El diluvio duró 40 días. Bendito Dios, Nínive también se le daba un plazo de 40 días para arrepentirse. Gloria sea al Señor. Y en el Éxodo acabamos de leer que estaban haciendo remembranza, que ellos pasaron 40 años vagando en el desierto. Bendito sea el nombre del Señor. También Moisés estuvo ayunando 40 días. Nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días. Bendito Dios. Entonces, vemos también nosotros, y vamos a leer más adelante, cuando Goliat está amenazando al pueblo de Israel, lo amenaza, vocifera, dice palabras para intimidarlos, para amedrentarlos, para atemorizarlos, burlándose. Fueron 40 días. Entonces, nosotros podemos aprender con la ayuda del Señor que el número 40 simboliza, por un lado, purificación, por otro lado, preparación, cambio de una antigua vida a una nueva vida, o pasar de una etapa de la vida a una nueva etapa de la vida. Y eso el Señor lo sigue haciendo, porque el Señor sigue preparando a su pueblo y nos deja ejemplo que antes de poder empezar su ministerio, Él, bendito Dios, primero se bautiza y luego pasó 40 días en el desierto
venciendo al enemigo, su tentación. Gloria sea al Señor, qué poderoso nuestro Señor. Adán pecó en un lugar donde no necesitaba nada. Estaba la presencia del Señor, Dios hablaba directamente con él. El Señor se paseaba en el huerto, tenía comida, tenía un ambiente precioso. Era un huerto, era el Edén, significa delicia. Y ahí desobedeció. Y nuestro Señor Jesucristo, en contraste de toda esta desobediencia de Adán, él fue obediente y en el desierto con carencias, con hambre, con necesidad, él se mantuvo firme y fiel y dándole gloria al Padre y con la palabra él, ¿verdad?, vencía toda tentación que el enemigo le quería hacer caer. No pudo ni podrá. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Así que tomamos ese ejemplo también. Bendito Dios. Vamos a ver del versículo 13 al 15 en el capítulo 3 de Hechos. Vimos que hubo una acusación y una oportunidad para que Pedro pudiera testificar. Pedro confronta a los judíos porque él les explica, ¿verdad?, que es en el poder de Jesucristo de Nazaret quien sigue obrando, que él les dice que ustedes lo entregaron, habiendo sido él el santo y el justo, ustedes lo entregaron ante Pilato y prefirieron a un asesino, les dice, pero Dios lo ha resucitado y sigue obrando. Entonces Pedro, gloria sea al Señor, también aprovecha para hacerles un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Y esto, hermano, tomémoslo nosotros también, que siempre que hablemos, glorifiquemos al Señor, procuremos, a veces se nos olvida cada espacio que tengamos de hacer ese llamado a las personas al arrepentimiento. Primero presentarles a Jesús, que es la salvación, que es la vida, que Él perdona, que Él restaura, que Él da paz, que Él da vida eterna. Presentarles el plan de salvación, testificarles lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y luego hacerles el llamado a que le entreguen su corazón al Señor, a que entreguen su vida, a que hagan esa decisión importante de vida eterna. Así que Pedro invita al pueblo a arrepentirse para que sus pecados sean borrados y que vengan a ellos. Mire que les dice algo bien precioso: tiempo de refrigerio. ¿Cuántos queremos tiempo de refrigerio? En la presencia del Señor hay refrigerio para nuestra alma. Ahí hay paz, ahí hay gozo, ahí hay plenitud, ahí encontramos descanso, ahí encontramos perdón, ahí encontramos restauración. Aleluya, qué bueno es nuestro Dios. Entonces, Él también les recuerda que había sido profetizado por medio de Moisés que vendría un profeta después de él y que a él tenían que oírle. Del versículo 22 al 26, él les dice que hay un cumplimiento de esta profecía. Cita a Moisés y les recuerda y les confirma que Jesús es el profeta prometido y que Dios le ha levantado y que Él levantó a su Hijo con poder. Gloria sea al Señor. Y que esto era para bendición de la nación de Israel y también para nosotros. Al leer este capítulo aprendimos entonces que la transición de la sanidad física debe de ser realmente más profunda a la necesidad del arrepentimiento espiritual. Bendito Dios, demostrando que Jesús sigue activo, sigue perdonando. Porque si nosotros tenemos necesidad de milagros, de sanidades, de restauración, de nuevas fuerzas, pero lo que más necesitamos es la salvación de nuestra alma. Porque al final este tabernáculo, este cuerpo tan precioso que Dios nos ha dado, con el cual podemos comunicarnos con todo lo físico, se va a ir deteriorando. Van saliendo las canas, mire hermano, van saliendo las señales de que ya tenemos años. Bendito Dios que Dios nos ha concedido el privilegio de estar sobre esta tierra, pero nos vamos a ir. Un día vamos a partir, un día tenemos que irnos de acá. Tenemos que pensar en la eternidad y anhelar estar con Jesús. Y Él es la vida y el camino al Padre. No hay otro camino. Así que gloria a Dios porque hemos recibido muchos milagros. Yo he recibido milagros. Muchas veces el Señor me ha rescatado de la muerte, de enfermedades graves, incurables para el hombre.
pero el Señor me ha sanado, pero le agradezco al Señor por esas bondades y esas maravillas, pero la que más le agradezco es que tuvo misericordia de mi alma, que restauró mi hogar, restauró mi familia, y por fe mi simiente de Él, y me aferro a la palabra, y aférrese usted también, hermano, hermana, que cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la palabra del Señor, y mientras tanto sirvámosle, adorémosle, agradezcámosle, exaltémosle y vivamos una vida en paz y en santidad. Amén. Vamos a leer el capítulo 4 del libro de los Hechos, Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Aleluya, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta, gloria a Dios, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Santo Dios, ¿a qué conclusión llegaron? Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los creyentes piden confianza y valor. Versículo 23 en adelante. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato y con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en medio de tu pueblo, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Todas las cosas en común del versículo 32 en adelante. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Gloria y honra al Señor. Así terminamos la lectura de este día. Damos gracias al Señor. Bendito Dios, nos seguimos gozando y deleitando en la palabra del Señor. Sigamos adelante, amados hermanos. El Señor nos da fuerza, el Señor nos ayuda. Su mano está extendida con misericordia, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Podemos nosotros creerlo, podemos nosotros vivirlo para la gloria del Señor. Tomemos esa nueva fuerza, tomemos nuevos ánimos. No nos demos por vencido. Si te has quedado de la lectura de la palabra, retómala. Es urgente, es necesario, es imperante. Es hoy que nosotros podemos levantarnos. El mañana no es nuestro. Cristo viene pronto. Tenemos que estarle buscando. Ese aceite se busca individualmente. Las vírgenes sensatas, bendito Dios, tienen que tener aceite y lámpara. Gloria sea al Señor. Las insensatas lo quisieron hacer a última hora, pero esto es individual. Es cada uno que dedicamos ese tiempo, ese derramamiento delante del Señor, esa búsqueda de ese aceite, de esa bendición, para que nosotros, nuestro altar en nuestro corazón esté encendido para el Señor. Adorémosle, glorifiquémosle, sigamos adelante. Maranata, Cristo viene, yo le estoy esperando y espero que tú también. Amén.